Bien, ahora vamos a analizar aspectos vinculados a la ganancia de capital, principalmente de personas naturales. ¿Por qué de personas naturales? Y podría decirse que hay una diferencia académica si es que una persona jurídica o un generador de rentas de tercera categoría propiamente produce algún tipo de ganancia de capital. Ese es un aspecto académico interesante que más quizá cobra relevancia cuando estemos hablando de tratados internacionales, cuando estemos hablando de ganancias o de rentas pasivas a nivel de contexto de rentas transnacionales. A nivel nacional, la persona natural puede tener dos tipos de renta: renta producto, generada por una fuente durable, y tenemos también las rentas de capital, que según los primeros artículos de la ley del impuesto a la renta se producen por la enajenación de bienes de capital. ¿Qué son bienes de capital? Según las normas del impuesto a la renta, son bienes que no han sido pensados para ser enajenados. Son bienes que son adquiridos para ser conservados, para que se mantengan en una unidad productiva o finalmente detenten propiedad o patrimonio en la persona. Entonces, si una persona se dedica a negocio de autos, esos bienes califican como mercadería y no califican como bienes de capital. En cambio, si una persona compra, se dedica a transporte de bienes y compra camiones y no los enajena, o compra un auto para uso particular, esos bienes son de capital, porque esos bienes no piensa enajenarlos en el corto tiempo, más bien permite usarlos. Si se transfieren ese tipo de bienes, la discusión es si es que desde el punto de vista de política fiscal un país tiene la necesidad o el interés de establecer un gravamen o un impuesto. Por mucho tiempo en el Perú las rentas y ganancia de capital para personas naturales han sido suprimidas, fueron suprimidas, no fueron una prioridad. Y sin ahondar, solamente mencionaré que esto surge de la propuesta del Consenso de Washington de las reformas económicas de América Latina. En la época de los 90 hay reformas económicas muy importantes, la propuesta de reuniones que se hicieron en Estados Unidos, y eso es lo que hemos venido heredando y luego replanteando. En el 2003 hubo una discusión a partir de una reforma tributaria si era necesario ampliar o incorporar como gravamen las rentas y ganancia de capital de personas naturales. Se dijo de que era manifestación de capacidad contributiva el detentar o el transferir determinado tipo de bienes. Luego de una discusión se incorporó como ganancia de capital gravada para una persona natural la enajenación de inmuebles. Enajenación de inmuebles que van a estar determinados por ley y con las excepciones que pueda establecer también la normatividad. Entonces, a partir del 2004, decreto legislativo 945, a partir del 2004 se grava la ganancia de capital de personas naturales por enajenación de inmuebles. Hay otros tipos de rentas de capital que no están gravados, como los intereses, en fin. Entonces, esa es la historia, o ese es el corte a partir del 2004 en adelante para personas naturales. Al inicio de esta sesión les comentaba de que desde el punto de vista académico es interesante saber si una persona jurídica o un perceptor de renta de tercera categoría como tal va a generar una renta de capital, una ganancia de capital. Conceptualmente sí, una persona jurídica puede generar una renta de capital, pero para efecto del impuesto a la renta, cualquiera sea la actividad que realiza la persona jurídica o el perceptor de renta de tercera categoría, va a estar grabado igual con impuesto a la renta con 30%. Su tasa es de perceptor de renta de tercera categoría y la diferencia sobre el origen o de la teoría de la renta que produce la ganancia, que es materia de imposición, para efectos no es relevante. Para personas naturales sí es relevante por lo que he mencionado y voy a seguir explicando. Si vamos a las diapositivas, tenemos la descripción normativa en donde se indica que la ganancia de capital proveniente de enajenación de inmuebles distintos a casa habitación, efectuadas por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron a tributar por tales, constituirán rentas gravadas de la segunda categoría siempre que la adquisición y enajenación de tales bienes se produzcan a partir del 2004. Segunda categoría,
ganancia capital para persona natural, sucesión indivisa y sociedad conyugal. Pero ¿qué pasa con los bienes adquiridos antes del 2004 y enajenados después del 2004? Y eso también se ha previsto unas consideraciones, y hay informes de SUNAT y también resoluciones del tribunal que orientan las situaciones dudosas en las cuales hay incertidumbre. Solo por poner un caso, si yo compré un terreno en el año 2000 como persona natural o cualquier familiar de nosotros, si compró un terreno en el 2000, ¿qué pasa si lo enajena en el 2006 o este año 2004? ¿Va a tener que tributar? ¿Va a tener que pagar impuesto a la renta por enajenación de inmuebles, segunda categoría? Esa es una, entre otras preguntas que vamos a responder en los siguientes comentarios. ¿Qué más nos dice la diapositiva que les he presentado? En los casos de enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos, el enajenante abonará con carácter de pago definitivo el monto que resulte aplicar la tasa del 6,25% por el importe que resulte deducir el 20% de la renta bruta. Desde un punto de vista de técnica legislativa, el legislador ha incorporado el elemento base imponible y el elemento de deducción bajo dos alcances. Se dice que la tasa es de 6,25% con una deducción del 20%. Si multiplicamos ambos factores, al final la tasa neta va a ser de 5%, y esa es una manera simplificada de presentar el gravamen en este tipo de renta. Si yo enajeno un inmueble, ¿cuál es la tasa que voy a pagar si soy persona natural por renta de segunda categoría? 5% como tasa efectiva. La determinación del costo computable lo vamos a ver más elementos, porque por concepto, por principio y por ley, si yo vendo un inmueble, lo que tengo que deducir es el costo de adquisición. El impuesto a la renta no es un tributo que quiera gravar la inversión en bruto, lo que quiere gravar es una inversión en neto, lo que quiere gravar es una inversión de utilidad efectiva. En todo el mundo, en el Perú, es así. Ahora, legalmente hay algunos controles o algunos requisitos que deben tomarse en cuenta para poder reconocer esa deducción de costo computable o de costo de inversión. Si no se cumplen determinados requisitos como la bancarización, por decirles uno, y el sustento documentario, por decirles otro, el costo no va a poder ser deducible. Y si no va a ser deducible, va a tenerse que tributar ciegamente por un impuesto a todo el ingreso. Y eso no es lo que quiere el impuesto a la renta, pero por algún tipo de control tributario que han decidido las autoridades o el legislador, se ha regulado de esa manera. Siguiendo con las diapositivas, vemos que tenemos una definición en la ley del impuesto a la renta sobre lo que se entiende por enajenación. Señala el artículo 4 de la ley, o artículo 5 de la ley del impuesto a la renta, que se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Es una definición que contiene un carácter no gratuito, sino en lo cual hay una retribución de por medio. Entonces, hay un tipo de contraprestación sinalagmática por la cual ante la transferencia de un bien se va a generar un pago. ¿Qué quiere decir esto? Que las transferencias a título gratuito no generan enajenación, ¿no? Y no generan gravamen, no generan impuesto a la renta. La ley todavía sigue refiriendo de que la enajenación por expropiación genera ganancia capital o genera propiamente una transferencia. Eso ha sido dejado sin efecto a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que hablamos en una anterior sesión, y sería bueno que se dé una lectura para medir los alcances de esta doctrina jurisprudencial. ¿Qué más podemos decir? Cuando los ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de las operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. ¿Dónde aparece esta referencia, esta forma de determinación del impuesto? Artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. En caso de enajenación, tengo que deducir el costo computable. El ingreso neto resultante de la enajenación de bienes se establece deduciendo del ingreso bruto devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que correspondan a las costumbres de plaza,
en tanto que por costo computable de los bienes enajenados se entenderá el costo de adquisición, producción o construcción, o en su caso, valor de ingreso a patrimonio, según el último inventario determinado por ley. Evidentemente, ante una transferencia o una enajenación, tengo que hacer un neteo de algunos desembolsos que han sido calificados como negativos, como descuentos o devoluciones. Noten que la ley del impuesto a la renta no define qué son descuentos, no son reclamaciones, no son variaciones o modificaciones en contrato. Entonces, es costumbre en el sector de que tengan que recurrirse a la norma contable que analizamos anteriormente y cubrir esos vacíos normativos con esos alcances. En cuanto al costo, sabemos que hay tres tipos de costos: de adquisición cuando es a título oneroso, de producción cuando es una empresa que tiene algún tipo de elementos industriales, y valor de ingreso a patrimonio es cuando el ingreso es a título gratuito, cuando ingresa a partir de una liberalidad u otro contrato similar, como la donación. Donación, transferencia a título gratuito, se tiene que reconocer un costo computable a partir de esa transferencia. Cuestión aparte si es que puede haber una depreciación derivada de una enajenación a título gratuito. Es un asunto interesante porque hay un vacío legal. En la jurisprudencia se ha establecido que no debería haber, bueno, es algo discutible. En alguna oportunidad he escrito un artículo hace 2 años sobre la posibilidad de depreciar bienes a título gratuito, que en otros países sí se acepta a partir de saber de que hay un valor estimado en los estados financieros que es susceptible de ser disminuido con el paso del tiempo. Si el inmueble ha sido adquirido por una persona natural y este es a título oneroso, el costo computable sería el valor de adquisición o construcción reajustado por el índice de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. En respuesta a la fluctuación o los cambios de políticas económicas, macroeconómicas o en general de política económica en un país, el legislador ha previsto una regla constante de actualización de los valores de los inmuebles que son detentados por personas naturales y que luego son transferidos. A eso se le llama índices de corrección monetaria. En los últimos años ha habido varias propuestas y ha habido varias posibles formas de calcularlo, pero el día de hoy es un índice constante que bajo 2 columnas se fija un valor en función del año de adquisición. Es algo muy sencillo. Uno tiene que ver la tabla correspondiente que mes a mes se publica en la página web del Ministerio de Economía. En el diario oficial del Perú aparece la resolución que aprueba los índices de corrección monetaria para ese mes y que son aplicables hasta el momento en que el mes siguiente se publique una nueva resolución. Esa resolución se publica en el diario peruano, pero el anexo que contiene la tabla se publica en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Todo es muy sencillo en términos de reconocer ese valor, pero la objeción desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de un abogado, es que todo el texto normativo, tanto la norma que la aprueba como su contenido, que es la tabla, debería estar aprobado en el diario oficial del peruano. Eso es un imperativo que no se nos ocurre a los abogados porque queramos complicar las cosas, sino porque la Constitución Política señala que toda norma, para ser tal, tiene que estar publicada en el diario oficial del peruano. Y la norma no solamente es la resolución que aprueba la norma, sino el contenido de la norma. Porque si no se estaría burlando del principio de publicidad a partir de solamente publicar una parte de la norma y no toda en su integridad. Entonces, la solución, o más que todo la corrección al respecto, es publicar tanto la norma que la aprueba como su contenido. Esa es una aspiración del principio de publicidad, que es un principio constitucional que no puede ser burlado o no pueden establecerse excepciones. No es el único caso, y no solamente en materia tributaria o del derecho tributario. En general, ante el crecimiento del Estado y su proliferación de normatividad, se ha optado por lo más sencillo, que es simplemente aprobar las normas, pero publicarlas en las páginas web. Eso rompe un principio jurídico tradicional, y si es que quisiera buscarse una alternativa para facilitar la lectura, la difusión, o ahorrar costos de papel o de impresión o lo que fuera, tendría que haber una enmienda, una reforma constitucional. Si en tanto no hay un mandato, hay una prescripción normativa constitucional que debe ser cumplida.